1, accediendo cranealmente al paciente, fija su cabeza en posición neutra, colocando sus manos a cada lado del casco, con los dedos en la mandíbula del paciente. El rescatador 2 abre la visera del casco retirando las gafas del paciente si las portara, y corta o desabrocha la fijación del casco. A continuación se produce una transferencia de funciones y es el rescatador 2 quien se encarga de fijar en posición neutra la cabeza del paciente, colocando una mano en la mandíbula del paciente y la otra en la región occipital. Ahora el rescatador 1 extrae el casco colocando sus dos manos en las caras laterales del casco. Ejerciendo una tracción externa y continua, salva el mentón del paciente primero y con un leve movimiento posterior salva la nariz del paciente y termina de extraer el casco, avisando previamente al rescatador 2. Nuevamente se realiza una transferencia de funciones y el rescatador 1 fija la cabeza en posición neutra, colocando sus manos a ambos lados de la cabeza del paciente. Finalmente el rescatador 2 coloca un collarín cervical semirrígido. La colocación del collarín cervical se realizará entre dos personas y con el paciente en decúbito supino, de modo que si el paciente estuviese en decúbito prono habría que voltearlo. Mientras el rescatador 1 fija la cabeza del paciente en posición neutra, el rescatador 2 escoge un collarín adecuado y lo coloca al paciente con cuidado, intentando que las manos del rescatador 1 no queden dentro del collarín y fijándolo posteriormente. Después de abrir la férula de vacío, hay que alisar bien la superficie para distribuir de forma uniforme su contenido y colocarla mientras se tracciona suavemente la extremidad. Una vez colocada, se comprueba la presencia de pulsos distales, sensibilidad y temperatura de la extremidad. A continuación, se ajustan los cierres de la férula y seguidamente se conecta la fuente de vacío a la válvula. Cuando la férula haya obtenido una consistencia dura, se cierra la válvula y se desconecta la fuente de vacío. Nuevamente comprobaremos la presencia de pulsos distales. Se coloca la camilla a un lado del paciente y se ajusta la longitud de esta en función de la talla del paciente. A continuación, separar las dos hojas de la camilla y colocarlas a ambos lados del paciente, mientras el rescatador 1 fija la cabeza del paciente ya inmovilizada con collarín cervical semirrígido. El rescatador 2 voltea mínimamente al paciente sujetándolo por hombros y caderas, y el rescatador 3 introduce una pala de la camilla bajo un hemicuerpo del paciente. Esta operación se volverá a repetir en el lado contrario. A continuación se fijan las dos hojas, comenzando por el anclaje de la parte superior y terminando por el anclaje de la parte inferior. Por último, colocar las correas de sujeción al paciente, haciéndolas pasar por los huecos de la camilla destinados para tal fin. Todas las camillas de cuchara pueden ajustar su longitud telescópicamente. Nunca pase las hojas de la camilla por encima del paciente, sino por un lateral, para evitar, entre otros accidentes, la extracción de los sistemas de suero y de los cables de monitorización. En primer lugar, se debe inmovilizar el cuello del paciente con un collarín cervical, del mismo modo que se hacía en la extracción del paciente del interior de un vehículo con la tabla espinal larga. A continuación, el rescatador 2 ajusta la altura de la parte superior del body.
Seguidamente, el rescatador 2 introduce por detrás del paciente el chaleco con cuidado de mantener recta la espalda y ayudado por el rescatador 3. Mientras, el rescatador 1 sigue fijando posteriormente el cuello del paciente. Para esta maniobra es preciso desplazar ligeramente al paciente hacia adelante. Una vez colocado el chaleco en la parte posterior del paciente, se ajusta el cabecero al cráneo, dejando este en posición neutra. Seguidamente, comenzar a ajustar las correas anteriores. Esto se hace mediante un código de colores, de modo que la sujeción y el anclaje del mismo color han de ir juntos. Se deben revisar y reajustar todas las correas para que el paciente quede bien sujeto. Antes de movilizar al paciente, compruebe que los pies de este no están atrapados en los pedales del vehículo. Por último, procederemos a extraer al paciente del interior del vehículo, bien cogiendo el body por sus agarraderas o preferiblemente girando el paciente hasta dejarlo sobre la tabla larga y posteriormente deslizarlo sobre esta. Debe ser rescatado previamente del lugar del accidente utilizando la camilla de cuchara. Tras colocar el colchón de vacío sobre la camilla de la ambulancia, se extienden con las manos las bolas de poliéster de su interior para procurar que la superficie del colchón quede uniforme. Una vez alisado, se deposita la camilla de tijera con el paciente sobre el colchón de vacío. A continuación, se extrae la camilla de tijera separando cuidadosamente las dos hojas de la misma. Una vez que el paciente se encuentra apoyado directamente sobre el colchón de vacío, se conecta la fuente de vacío a la válvula del colchón. Esta fuente puede ser manual, con un bombín de vacío, o automática, con un aspirador de secreciones. Al mismo tiempo que se hace el vacío, se debe moldear el colchón al cuerpo del paciente, prestando especial atención a la región cervical, cintura pélvica y extremidades inferiores. Para realizar esta técnica se necesitan 4 rescatadores. El rescatador 1 se coloca de rodillas a la cabeza del paciente, mirando en sentido caudal, con una rodilla apoyada en el suelo y la otra semiflexionada, y fija el cuello del paciente, introduciendo sus manos bajo su región escapular y con la cara interna de sus antebrazos sujetando firmemente la región parieto-occipital de la cabeza del paciente. A continuación, el rescatador 2 introduce las manos del paciente dentro de su pantalón y se coloca por encima del paciente mirando en sentido craneal, quedando este entre sus piernas y agarrándolo firmemente de las 2 caderas. Simultáneamente, el rescatador 3 se coloca en posición similar al rescatador 2 y agarra al paciente firmemente por sus pantorrillas. A la orden del rescatador 1, se eleva al paciente en bloque a la altura suficiente para colocar la camilla. Inmediatamente el rescatador 4 introduce la camilla plegada desde los pies del paciente hasta la cabeza y finalmente se deposita suavemente y en bloque. Para rescatar con la tabla larga a un paciente que se encuentra en decúbito supino, se necesitan al menos 3 rescatadores. En primer lugar, el rescatador 1 mantiene el cuello inmovilizado en posición neutra con el collarín cervical semirrígido, mientras el rescatador 2 coloca la base del inmovilizador tetracameral en la tabla larga. A continuación, el rescatador 2 coloca la tabla larga a un lado del paciente. En el caso de que éste tenga algún trauma en un brazo, se colocará la tabla de ese lado. El rescatador 2 sujetará al paciente por los hombros y tórax y el rescatador 3 por cadera y piernas.
colocándose en el lado del paciente opuesto a la tabla. Cuando todos estén preparados, el rescatador 1 da la orden de girar de forma coordinada y cuidadosa al paciente, manteniendo en todo momento el cuerpo del paciente en línea. Si no existiese un cuarto ayudante, el rescatador 2 colocará la tabla sobre la espalda del paciente. A la orden del rescatador 1, se va girando al paciente lentamente sobre la tabla larga, manteniendo todo el cuerpo en línea. Una vez depositado el paciente sobre la tabla, se debe ajustar el inmovilizador tetracameral y fijar las cintas. Mientras el rescatador 1 fija la cabeza del paciente en posición neutra con collarín cervical semirrígido, el rescatador 2 coloca las almohadillas a ambos lados de la cabeza del paciente sobre el velcro, con la parte recta pegada a la cabeza del paciente. Por último, se fijan las cintas superior e inferior. Entre dos personas y con el paciente en decúbito supino, de modo que si el paciente estuviese en decúbito prono, habría que voltearlo. Mientras el rescatador 1 fija la cabeza del paciente en posición neutra, el rescatador 2 escoge un collarín adecuado y lo coloca al paciente con cuidado, intentando que las manos del rescatador 1 no queden dentro del collarín y fijándolo posteriormente.